Muy buenas y bienvenidos a MBO Motorsport. Esta vez os venís conmigo hasta la Gas Drag Race, un evento muy especial y único en España donde tienen lugar carreras de aceleración con pilotos de todo el mundo, exposiciones, banco de potencia y un ambiente espectacular. Y es que hasta que no fui, no tenía ni idea de que este mundillo movía a tanta gente. Y gracias a Cristian de MJC Projects pude disfrutar desde dentro de este pedazo de evento tan top. Llegué a primerísima hora de la mañana y se estaban montando vallas y preparando las bolsas para todos los inscritos. Ya se respiraba el ambiente desde antes de arrancar. Muchos participantes pasaron la noche acampados cerca del recinto y de buena mañana ya se podían oír los motores de 2 tiempos arrancando y calentando. Como siempre, no estaba solo. Esta vez también estaban Gerard y Gerardo para echar un cable en la organización. Y como no, la nueva moto de Gerard tenía que estar sí o sí. A ver si pronto la sacamos por el canal. Y es que aparte de grabar, también estuvimos ayudando con lo que pudimos a la organización. Aunque no es nada comparado con todo el trabajo que trae montar este tinglado. Como ya he dicho, no tenía ni idea de este mundillo. Pero ya sabéis que soy muy fan de los eventos diferentes y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, no me lo quise perder. Así que vamos a dar una vuelta. Vaya máquinas, ¿eh? La mayoría de ellas únicas y muy especiales. Y por aquí os dejo la que para mí es la joya de la corona de esta exposición. Esta espectacular Cagiva Mito de 500 centímetros cúbicos.
Como os comentaba, estuvimos aportando nuestro granito de arena. Y nuestro trabajo consistía en darles a los pilotos sus tiempos después de cada tirada, disfrutando así de bien cerquita del olor a combustible de alto octanaje. Había de todo, desde motos de 50 trucadas hasta las cejas, pasando por verdaderas motos de drag artesanales, hasta tremendos cacharros preparados al milímetro para este tipo de competición. Y es que aquí todas las motos tienen invertidas muchas horas y horas de trabajo, desde la menos preparada hasta la más pepina. Y ahora os dejo con lo que seguramente más de uno lleva esperando todo el vídeo. Algunas de las mejores tiradas del sábado. Y bueno, por aquí voy despidiendo el vídeo, ya que solo pude estar en los entrenamientos del sábado que acabáis de ver. Así que espero que os haya gustado este breve resumen y, de ser así, que dejéis un buen like. Nos vemos en la próxima edición de la Gas Drag Race, porque yo seguro que repetiré. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adeu!